Ahí ya está. Hola Marta, hola Estela, Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Lili. hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí estoy compartiendo el cronograma. Sí, buenísimo, ahí se ve perfecto. Bueno, Sí, esperamos. ahí ya, si querés Estela, comenzá a comentar lo de los feriados. Bueno, Así ya damos. esto es lo que más nos interesaba marcarles hoy. Hoy vamos a ver función recíproca y cónicas, ¿sí? Es muy práctico. El tema tiene su aplicación en la parte de economía. Y lo que más nos interesaba era mostrarles, para recordarles, ustedes esto lo tienen subido al aula y diariamente, cada vez que tenemos clases, tienen que entrar para saber qué tema nos toca hoy. Y en realidad quería mostrarles que tanto el viernes 30, que es un feriado provincial, como el 4, que es el día de la universidad, la creación de la universidad, esos ambos 2 días van a ser feriados. Por lo tanto, no va a haber clase de consulta el viernes ni clase de teoría el martes. Vamos a volver a encontrarnos en la práctica del jueves. Y lo que más quería acá, a ver cómo lo... no tengo ninguno más. No, algún más. A ver si se ve este más. El jueves 13 de mayo es el parcial, ¿sí? Esto es lo que viene próximamente. Es el primer parcial. ¿Sí? Entonces, vamos a estar publicando por Instagram y obviamente por el foro. Quizás en el horario de práctica de consulta del viernes vamos a hacer una charla informativa sobre la evaluación, sobre cómo vamos a evaluar. ¿Sí? Y ahora después vamos a ver si el martes, como es feriado y ustedes están por ahí más tranquilos, voy a ver si podemos armar el simulacro de parcial. Yo después le voy a mandar un mensaje en el foro contando cómo sería esto. El simulacro de parcial es para que ustedes conozcan los recursos, aquellos que son ingresantes, porque lo vamos a realizar a través de un cuestionario que el recurso está dentro de la plataforma, ¿sí? Dentro del aula virtual. La charla, la que vamos a dar, va a ser para explicarles cómo se ingresa, cómo lo van a ver, cuáles son las consideraciones necesarias que van a tener para rendir, cómo queremos que suban el archivo. Bueno, todo esto va a ser en esta charla que es importantísima. Y el martes queríamos dejar un simulacro como para que ustedes se vayan familiarizando tanto con el recurso cuestionario como el recurso tarea. Quizás en otras materias ya han usado estos recursos, pero bueno, queremos que todos conozcan y cuando lleguen al jueves del parcial, por lo menos no lleguen con los miedos de no saber cómo son los recursos, ¿sí? Este martes es importantísimo y no es necesario hacerlo, pero sí entendemos que es parte de que ustedes prueben cómo van a ver el cuestionario si lo hacen con un celular o con la compu. ¿Cuántos les lleva resolverlo? Aunque no resuelvan todo, aunque resuelvan una parte nada más y suban, probar el recurso, cuánto se le demora sacar la foto, escanear, subir el archivo, ¿sí? Porque va a haber que subir un archivo y medirse todos esos tiempos que después los van a necesitar porque el parcial va a tener un tiempo estimado para realizar todo esto, ¿sí? Esto me parecía importante, Marta, charlarlos así. Nosotros Sí. igual vamos a hacer en el foro vamos a comentar todo esto, pero aprovechando estos feriados, por ahí hacer la pequeña esta charla informando, viendo, y el martes que prueben ellos. Después el jueves veremos o pueden comentarnos a través del foro qué les resultó, qué les pasó, porque a veces llega el momento de que tienen que subir, es solo un archivo, hay que convertirlo a PDF o un Word, entonces empiezan a que no tienen los recursos, yo saco una foto y tengo 5 fotos en un archivo, entonces todas esas cosas. ¿Se entendió más o menos? Sí, y
Sí, Y también que sepan que va a ser en el mismo en entorno el del mismo aula, entorno, sí. solamente que en un bloque especial que va a estar dado para el parcial. Claro, Así y que en ese bloque se publica toda la información, así sí, que no tengan dudas después de consultarnos después del simulacro, cualquier duda, sobre todo aquellos que rinden con celular, claro, suelen tener más inconveniente. Entonces es importante que se saquen todas las dudas y prueben su celular o el que vayan a utilizar para el día del parcial. sí, perfecto. Va a haber un bloque que va a ser simulacro, que yo lo voy a armar para el simulacro, que solamente van a ingresar ahí a hacer el simulacro, para que ustedes se den cuenta cómo lo van a ver. Y ya para el viernes, cuando hagamos la charla, voy a tratar de, ya casi va a estar listo, el bloque cuestionario, el bloque del primer parcial, para que ustedes tampoco tengan miedo de dónde lo van a encontrar. Va a estar ahí abajito, va a decir primer parcial, las consideraciones que tienen que tener en cuenta, dónde ingresar al cuestionario y dónde ingresar a subir el archivo. Había una consulta. Perfecto. Sí, decían si hoy era la última clase de teoría, efectivamente hoy es la última clase, este es el último tema que entra y con esto estamos cerrando el práctico número Sí, 3. 3. Y aquellos que han mandado consulta, porque yo recibí 3 consultas entre ayer y hoy, ¿qué temas entraban? Entran los 3 prácticos, ¿sí? Y obviamente que cada práctico involucra temas que tienen que ver con lo algebraico, pasajes de términos, estudio de signos, etcétera, ¿sí? Así que bueno, entra todo lo que está trabajado según el cronograma hasta este tema que vamos a ver hoy. Bueno, ahí dejo de compartir, Marta, si te parece. Bien, Entonces, perfecto. les va a llegar los mensajes y las publicaciones en los foros. Bien. Fátima, después de eso, todo lo de que es evaluación, para eso está la charla, para no restar tiempo ahora a la teoría. En la charla del viernes se sacan todas las dudas respecto a la evaluación. Bueno, como bien dijo Estela, perfecto. Como bien dijo Estela, hoy tenemos que trabajar con cónicas y función recíproca, ¿sí? Vamos a trabajar la primera mitad con función recíproca y luego con cónicas, ¿sí? Bien. La función recíproca está dada por definición, ¿sí? Esperen que voy a agarrar el lápiz. Siempre me queda tapado. Bien. Vuelvo para atrás. La función recíproca está definida como, dada una función cualquiera, y igual a f de x, está definida como otra función, esto es importante, es otra función, ¿sí? Que está definida como la recíproca, ¿sí? De la función dada, es decir, 1 sobre f de x. Esta observación que está acá es muy importante. No debemos confundir a la función recíproca con la función inversa, ¿sí? Recuerden que hicimos mucho hincapié cuando se trabajó con función inversa en la notación que íbamos a utilizar para función inversa. Este exponente que aparece para la función inversa, f a la menos 1, ¿sí? No se refiere a la función recíproca. La función recíproca sí o sí debe notarse como 1 sobre f de x. Y en todo caso, si nosotros queremos indicarla a través de un exponente, lo que corresponde es que tomemos la función y la elevemos a menos 1. Eso, por propiedad de exponente, ¿sí? Es precisamente 1 sobre f de x. Entonces, cuidado, ¿sí? Con confundir la función inversa con la función recíproca. Son distintas, son diferentes, ¿sí? Así que esto es algo que vamos a seguir resaltando para que no vayan a confundirse. Entonces, volviendo a la definición, la función recíproca está dada a partir de una como 1 sobre esa función. Y es una nueva función. ¿De acuerdo? Bien. Es muy interesante que si nosotros conocemos y trabajamos la función dada,
conociendo su gráfica, ¿sí? Vamos a poder fácilmente, a partir de la gráfica de la función dada, construir y graficar la función de la recíproca, la gráfica de la recíproca. Para eso vamos a tomar en cuenta algunas cuestiones que ya las han venido trabajando cuando vimos funciones, de manera tal de que podamos sacar algunas conclusiones a priori, ¿sí? A partir de la gráfica de la función de la cual vamos a partir. Este cuadrito que compartimos acá tiene que ver con eso que les estoy diciendo. Es muy importante conocer, como les digo, la gráfica de la función dada. Entonces, si nosotros en esta primera columna vamos a conocer cómo es el comportamiento de la función dada, de la función f de x, y a partir de eso vamos a sacar conclusiones de la función recíproca, ¿de acuerdo? Por la definición. Recuerden ustedes que la función recíproca es 1 sobre f de x. Eso no lo perdamos de vista porque nos va a ayudar luego cuando tengamos que encontrar los valores para los cuales tengamos que hacer algún ajuste, sobre todo en el gráfico, ¿sí? Entonces, vamos a mirar este cuadro que les compartimos acá. Vamos a trabajar siempre mirando la función y su dominio, es decir, la función dada y su dominio. Y a partir de eso, ¿sí? Vamos a reconocer en los intervalos de esa función los signos que tiene la función dada y vamos a concluir qué pasa con la recíproca. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que para determinados intervalos la función dada es mayor a 0, obviamente que la recíproca, al hacer 1 sobre esos valores, 1 es positivo sobre valores que son positivos, la recíproca va a seguir siendo, va a seguir dando valores positivos, ¿sí? Lo mismo, si la función que nos dan es negativa, es decir, trabajamos con valores que en la gráfica de la función resultan negativos, luego, al ponerlos acá en el denominador, obviamente no va a cambiar de signo y va a seguir siendo negativa, ¿sí? Otros valores interesantes a tener en cuenta luego en los ejemplos que vamos a hacer es cuando la función dada, ¿sí? Es igual a 1. Cuando la función dada es igual a 1, obviamente que la función recíproca también va a serlo. ¿Por qué? Porque va a ser 1 sobre 1. Quiere decir que nos va a dar en el cociente igual a 1. Luego, cuando la función dada tome el valor, por ejemplo, menos 1, en el cociente va a resultar 1 sobre el valor menos 1, va a resultar menos 1. Es decir, la recíproca va a tomar el mismo valor, ¿sí? Y luego vamos a analizar los valores cuando la función dada es menor a 1 y cuando es mayor a 1. Cuando es menor a 1, y esta parte por ahí es la que más les cuesta darse cuenta, la recíproca va a resultar exactamente al revés, mayor a 1. Piensen ustedes en este ejemplo para este caso que vamos a analizar. Si yo tengo que el valor de la función es menor a 1, por ejemplo, 1/2, cuando yo haga el cálculo de 1 en la recíproca sobre ese valor, ¿qué va a suceder? Se va a invertir, ¿sí?, el sentido en el denominador y nos va a resultar como valor 2 en ese cociente, ¿sí? Porque nos queda 1 sobre 1 dividido 2, ¿sí? ¿Se ve que nos da 2? Pregunto ahí por las dudas a ver si alguien pone en el chat que no, si no me detengo en hacer la cuenta más particularmente. No hay, a ver, sí dicen, se dan cuenta. Sí se ve. Perfecto, muy Sí bien. se ve. Muy bien. Y cuando el valor es mayor a 1, resulta justamente al revés. Por ejemplo, si nosotros tenemos el valor 5, cuando hagamos la recíproca, va a ser 1 sobre ese valor, que es 5, y fíjense, este valor cómo resulta, menor a 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos valores son los que tenemos que prestarles atención y que por ahí en el apuro, cuando resolvamos los ejercicios, tenemos que hacerlo con cuidado. Luego, cuando la función resulta creciente, ¿sí?,
es decir, va tomando valores cada vez más grandes, ¿sí? En el recorrido de su dominio, entonces la recíproca va a resultar decreciente. Este aspecto también puede resultarles un poco difícil de ver, pero es muy sencillo desde el punto de vista que ustedes ya vieron cuando una función es creciente, ¿sí? Y entonces al invertir sus resultados y hallar los valores recíprocos, se va exactamente a dar vuelta el crecimiento y va a resultar decreciente. Ejemplo, si nosotros tenemos una relación en los valores funcionales, en los que 2, por ejemplo, es menor a 3, cuando nosotros hagamos los valores recíprocos, 1/2 y 1/3 que van a resultar, ¿cómo es 1/3 respecto de 1/2? 1/3 es menor o 1/2 resulta menor que 1/3. Se dan cuenta que se invierte el sentido, ¿sí? Y eso es lo que hace que cuando la función analicemos sea creciente, en la recíproca va a resultar decreciente para ese conjunto de valores, ¿sí? Bien, lo mismo va a suceder si la función la estamos analizando que es decreciente, cuando pongamos los valores en la recíproca, ¿sí? Va a resultar justamente al revés, creciente. Y bueno, pueden hacer acá, jugar con dos valores, 5 mayor a 2, por ejemplo, cuando yo haga 1/5 respecto de 1/2, ¿qué va a suceder? 1/5, ¿cómo es? Más chiquito que 1/2. ¿Se dan cuenta? Justamente lo que pasa es que se invierte la relación, ¿sí? Bien, el otro punto muy, pero muy importante es el que resulta o en el que nos da la función original igual a 0. ¿Por qué? Bueno, ya habrán dado cuenta. Al tener un cociente, ¿sí? Al tener un cociente 1 sobre los valores que anulen el denominador, nos va a traer problemas, ¿sí? Eso va a hacer que la recíproca no exista. Por ahí está un poquito suave el tachado en la E del no existe, así que se los remarco, ¿sí? Ese es el motivo, porque si yo tomo, hago 0 y luego trato de calcular 1 sobre 0, este resultado matemáticamente sabemos que no existe en el valor del cálculo, ¿de acuerdo? Después más adelante vamos a ver qué pasa, ya en la próxima unidad, qué pasa cuando me acerco a 0 en el denominador por derecha o por izquierda. Pero en el valor del cálculo de la división 1 sobre 0, ese valor no existe, ¿sí? Si de hecho ustedes ponen la calculadora, no lo pueden calcular, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, Liliana o Estela? No, Marta. No, Marta, está todo bien. Bien, avanzo. Entonces, voy a bajar esto, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ahora hacer, en esta pantallita les va a quedar precisamente estas observaciones remarcadas, que son las que más nos interesan a nosotros, que ustedes tengan en cuenta. La más importante es cuando la función original se anula, ¿sí? Aquellos valores de x, me van a importar mucho los valores de x que hacen que la función tome el valor 0. ¿Por qué? Porque dijimos que la recíproca no va a existir, ¿sí? Habíamos puesto en el cuadrito la simbología del E, ¿sí? Al revés, tachado. ¿Bien? Luego, ¿qué otro valor nos interesa? Cuando la función original para determinado valor toma el valor 1, la recíproca también va a tomar el valor 1, ¿sí? Bien, el menos 1 lo mismo, ¿sí? Ese lo hacemos rápido porque no hay problema. Y el estudio de signo de la función original, el signo de la función original, ¿sí? Va a hacer que la función recíproca tome exactamente el mismo valor de la función dada, ¿sí? Vimos en el cuadro anterior que no me cambiaba el hecho de que la función tome un valor negativo, la recíproca va a seguir siendo negativo, o si es positivo, positivo en la recíproca, ¿sí? Sí teníamos que cuestiones a analizar y tener en cuenta con el crecimiento, ¿sí? Pero ahora después lo vamos a ver en un ejemplo, así les resulta más sencillo de ver, ¿sí? De qué estamos hablando. Bueno, una
Una cosa muy importante a tener en cuenta es que para la recíproca, para hallar la recíproca, es siempre muy importante hallar el dominio de la función dada. Por eso es que tuvimos antes que estudiar el dominio, hallar el dominio de muchas funciones para poder saber de qué estamos hablando, ¿sí? Bien, esto, si nosotros lo hacemos, el hecho de hallar el dominio, obviamente nos va a dar más certezas respecto del análisis que vamos a hacer de una función recíproca, ¿sí? Entonces, es muy importante que lo hallemos previamente. Vamos a tomar un ejemplo sencillo, la función x cuadrado. Esta la conocen, saben su comportamiento. Vamos a construir el gráfico con ayuda de esa tablita que hicimos con recomendaciones, pero para esta función en particular, ¿sí? Bien, el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? A ver, ¿qué me ponen? A ver. ¿Qué función es, por empezar? A ver. Una cuadrática. Muy bien, una cuadrática. Muy bien. Camila puso R, todos los reales, dice Martín. Muy bien, todos los reales, ¿sí? Acuérdense que otra forma de notar el conjunto de todos los reales es en forma de intervalo, desde menos infinito a más infinito, ¿sí? Esa es otra forma de notarlo. Bien, entonces, esta función, ¿sí? Vemos que nosotros la trabajamos bastante, ustedes la han graficado a mano, con el GeoGebra, con distintas herramientas, ¿sí? Entonces, acuérdense el comportamiento que tiene, o en la gráfica que reconocen de esta función, que es la función x cuadrado, ¿sí? Bien, vamos a ayudarnos con el cuadrito para poder sacar conclusiones de la recíproca y luego graficarla en función de las conclusiones que hayamos obtenido. Bien, recordemos lo que dije antes. Efectuamos una medida siempre de izquierda a derecha. Recuerden que los dominios, los valores a considerar en el dominio de una función siempre se recorren en el sentido de izquierda a derecha, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando con la mirada de izquierda a derecha, lo que vamos a hacer es ir planteando los intervalos de estudio que nos van a ordenar, primero, observar la función y luego sacar conclusiones respecto de la recíproca, ¿sí? Entonces, en esta función que tenemos acá, vemos que la función en el intervalo menos infinito hasta 0, sin tomarlo, y ahora vamos a ver por qué va a ser importante no tomarlo, la función es siempre positiva, ¿sí? Está toda por encima del eje de las X, y a su vez tiene un comportamiento decreciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, el intervalo menos infinito 0 es el que yo voy a hacer primero, ¿sí? La función en ese intervalo es positiva. ¿Cómo va a ser la recíproca en ese intervalo si la función es positiva? ¿Va a cambiar de signo, sí o no? Positiva, No. Perfecto, va a seguir siendo positiva. Muy bien, perfecto. La función también vimos que era, en ese intervalo era decreciente, ¿sí? Fíjense, a medida que recorro valores en el dominio en ese intervalo, menos infinito 0, ¿sí? Aumenta el valor absoluto, ¿sí? Que voy recorriendo, pero los valores funcionales cada vez son más chiquititos. Por lo tanto, es una función del tipo decreciente en ese intervalo. ¿Qué va a pasar con la función recíproca en su relación de crecimiento respecto de la función original? Es creciente, dice Creciente. Valentino. Perfecto. Muy bien, es creciente. Bárbaro, genial. Ahora nos detenemos un ratito en este punto. ¿Qué le sucede a la función original en ese valor? ¿Qué valor funcional toma? Para el valor x igual a 0. Toma el valor 0, exacto. La función en 0 toma el valor 0. ¿Qué va a suceder con la recíproca para ese valor? No va a existir. Muy bien. Allí no va a existir la función recíproca, exactamente. Seguimos estudiando, seguimos nuestro recorrido y avanzamos a partir de ese valor de 0 a más infinito, que va a ser el próximo intervalo de estudio, ¿sí?
Y digo que es el único intervalo de estudio que nos queda porque veo que el comportamiento en sí de la función no cambia, ¿sí? Entonces, de 0 a más infinito, ¿cómo es la función? Es toda positiva, observamos que está por encima otra vez del eje de las X, ¿sí? Y ahora la función es creciente. ¿Cómo va a ser la recíproca? En el signo va a ser igual, porque dijimos que no cambia, pero en el crecimiento, ¿qué va a suceder? Va a ser Decreciente, dice Valentina. decreciente. Exactamente. Quiere decir que el punto que nos va a interesar en el comportamiento respecto de los valores funcionales de la recíproca, el que nos va a traer inconvenientes o problemas a tener en cuenta va a ser el valor x igual a 0, que es este que señalamos acá, ¿sí? Porque allí la recíproca no va a existir. ¿De acuerdo? Bien, este tipo de análisis, si ustedes lo hacen ordenados, ¿sí? Van a ver que no les va a traer inconvenientes, ¿sí? Porque al ser ordenados y no saltearse ningún intervalo de estudio, luego van a poder con ese mismo cuadrito graficar fácilmente la recíproca, ¿sí? Bien, entonces yo voy a hacer, me van a permitir que voy a hacer un escape de la pantalla para que me pueda copiar el cuadrito, porque lo que quiero es copiarme este cuadrito, ¿sí? Me voy a copiar todo esto, ¿sí? Antes de pasar, Marta, ¿no le marcás en 1 y Sí, en el... sí. después lo marcas. ¿Cómo? El valor en Perdón, 1, Estela, no te escuché. el valor en 1, ¿Cómo? que sería otro punto característico. Ah, sí, sí. Ah, Bien, ahí lo marco antes de pasarlo. Sí. Perfecto, ahí esperen que copie. No quiero perder y desordenar lo que escribí, porque después cuando lo mueva se me mueve todo. Bueno, sí, perfecto, Estela. El valor característico, ¿sí? De en 1 para x, si quieren lo ponemos acá, x igual a 1, ¿sí? El valor funcional, ¿sí? De la función original nos da 1. F de 1, ¿sí? Me da 1, ¿de acuerdo? En la recíproca va a tomar el mismo valor, porque es 1 sobre 1, ¿sí? Y luego para el otro valor, menos 1, que sería este, ¿sí? Bueno, justo acá la parábola, acuérdense que es, como es simétrica respecto del eje de la Y, así que nos va a dar exactamente igual. F de menos 1, ¿sí? Es 1 y toma el valor 1, porque hacemos 1 sobre ese valor, ¿sí? Bueno, ahora voy a tratar de copiarme el cuadrito, ¿sí? Y me lo voy a llevar a la siguiente pantalla. Ténganme un poquitito nada más de paciencia, de manera tal de que yo pueda, ¿sí? A ver si me lo deja copiar. Perfecto. A ver si me lo deja acá. Voy a tratar de invocarle. Creo que le invoqué más o menos, ¿no? Ahí. Más sí. o menos medio ahí. Sí, bastante bien. Bueno, esto de acá no presten atención. Es más, lo voy a sacar para que no confundan, porque si no se les va, ¿cómo es? Ay, no Acá raro, no encuentro. te deja borrar. Porque es de la imagen, Marta. Acá está. No, acá está. Acá está. No, es la imagen. Bueno, es la no imagen importa. que copiaste, No, sí. listo, ya está. Bueno, entonces, nosotros habíamos hecho este cuadrito resumen que nos iba a ayudar a partir de la función de y igual a x cuadrado, teníamos que graficar la recíproca. Entonces, si nosotros hacemos este estudio siguiendo un orden, siendo ordenados, por eso lo de moverse de izquierda a derecha, buscar los puntos característicos, etcétera, ¿sí? Vamos a poder sacar conclusiones de cómo va a ser nuestro gráfico de la recíproca. Entonces, fíjense, en el intervalo que fue de menos infinito a 0, la recíproca resultó positiva y creciente,
¿sí? Fíjense lo que sucede, es la punteada, ¿sí? Acá no la anoté, es la 1 sobre x cuadrado, que es la punteada, ¿sí? Ahí van a ver el recorrido. Y luego en 0, que es el problema, donde teníamos el problema, la recíproca no existe. Efectivamente, fíjense aquí, no existe, ¿sí? La rama se va pegando, pero en realidad no lo atraviesa el eje de la sí. Y otra cosa importante, cuando la función en ese intervalo fue decreciente, la recíproca fue creciente. ¿Ven? Ahí crece, crece, crece a medida que me acerco a 0. ¿De acuerdo? Bien, en 0 no existe, y de 0 a más infinito, que la función, la verde, es positiva y creciente, la recíproca, que es la punteadita celeste, sigue siendo positiva, está por encima del eje de las X, pero ahora, como es decreciente, ¿sí? Entonces, si nosotros, bueno, acá me faltó los puntos característicos, los escribo rápido, x igual a 1, la función en 1 me daba 1, ¿sí? La recíproca igual, x igual a menos 1, lo mismo, lo copio para hacerlo rapidito, ¿sí? Entonces, fíjense que en menos 1, ¿sí? Toma el mismo valor la función recíproca. ¿Se dan cuenta? Ahí está, ¿sí? Acá y acá. ¿Se entendió, chicos? A ver. Ahí en el chat dice que sí, sí, perfecto. Bueno, este era un ejercicio sencillo y ahora vamos a ver otro que también es sencillo, pero resulta interesante por lo que nos muestra. Fíjense, vamos a tomar, este ejemplo está en la teoría también, en la función identidad, y igual a x, ¿sí? Vamos a tomarla y vamos a hallar su recíproca. Cuando hallamos su recíproca, ¿sí? Lo que vamos a hallar es la expresión de la función 1 sobre la función original, 1 sobre x, ¿sí? Ustedes ya conocen la gráfica de la función identidad. Fíjense, para 1 toma el valor 1, para 2 toma el valor 2, para menos 1, etc. ¿Sí? Vamos a escribir rápidamente los intervalos de estudio para poder sacar conclusiones de la recíproca. ¿Cómo va a resultar la recíproca? ¿Sí? Otra vez, ¿qué hacemos? Recorremos con la mirada de izquierda a derecha, ¿sí? El dominio, no lo escribí al dominio, es casi obvio, pero bueno, lo escribimos, son todos los reales, ¿sí? Bueno, desde menos infinito a 0, nuevamente, menos infinito a 0, ¿sí? ¿Cómo es la función original? La función original está por debajo del eje de las X en ese intervalo. Quiere decir que la función es negativa, pero es creciente, ¿sí? A medida que tomo valores cada vez mayores, la función toma valores funcionales mayores, ¿sí? Respeta eso. Y la recíproca, en su signo va a tener el mismo signo, pero en el crecimiento se da vuelta, va a ser decreciente, ¿sí? Otra vez, uno de los puntos que nos va a traer problemas es el 0. ¿Por qué? Porque en 0 la función se hace 0, ¿sí? Porque reemplazo acá y me da 0. Entonces, al hacer 1 sobre 0, la recíproca no va a existir. Sigamos. De 0 a más infinito, siguiendo en el estudio de la función original, nos va a quedar. Ahora es toda positiva, ¿sí? Porque está por encima del eje de las X en ese intervalo. Va a ser mayor a 0 y creciente, sigue creciendo. Perfecto. ¿Cómo va a ser la recíproca? El mismo signo, no va a afectarse, y en el crecimiento va a ser decreciente, ¿sí? Entonces, nuevamente, voy a tener que prestar atención aquí. Puedo ver los valores característicos para 1 y para menos 1, que le sucede a la recíproca, pero dijimos que toma los mismos valores. Entonces, ¿sí? Esa va a ser la gráfica que va a resultar, ¿sí? Del análisis de este cuadro, que nos va a ayudar para ver la gráfica de la recíproca. Entonces, las conclusiones las vamos a ver y las vamos a poder ver reflejadas, ¿sí? Yo quise pegarles, porque copié del GeoGebra el gráfico de la recíproca,
pero junto con la función identidad, ¿sí? Esta es la función identidad y esta es la 1 sobre x, que ustedes ya la han trabajado. ¿Se acuerdan que vimos hipérbola cuando comenzamos a ver las funciones elementales? Y justamente la hipérbola equilátera 1 sobre x es la recíproca de la función identidad igual a x, ¿sí? Entonces, el cuadrito anterior, ¿sí? En la primera parte concluía que la recíproca tenía que ser negativa y decreciente, ¿sí? Bueno, fíjense el comportamiento acá de la primera rama a la izquierda, decreciente y negativa, está por debajo del eje de las x y cada vez toma valores más chiquitos, ¿sí? Y en el segundo intervalo, bueno, en 0 teníamos el problema, que no existía. Efectivamente, en 0, que sí la función identidad toma el valor 0, para la recíproca no está tomando el valor 0. Fíjense que me acerco a 0, ¿sí? Pero no, la función recíproca no toma valores que atraviesen, no da valores funcionales que atraviesen el eje de la y, ¿sí? Bien. Y el otro intervalo, de 0 a más infinito, que la función resulta positiva, la recíproca también positiva, pero invierte el crecimiento, entonces decreciente pasa a ser decreciente la recíproca, y efectivamente sucede así, ¿sí? Positiva, pero decrece, ¿sí? Bueno, ese es el análisis que vamos a hacer, ¿sí? Que siempre vamos a hacer para que resulte más sencillo poder hallar las recíprocas. Uno de los ejercicios más interesantes que suele aparecer con recíprocas son cocientes donde aparecen más de un valor a tener en cuenta que anule el denominador en la recíproca. Vamos a suponer que esta es la recíproca que yo voy a calcular y provino de la función x cuadrado menos 1, que es la gráfica que aparece aquí en verde, ¿sí? Esta es la función igual a x cuadrado menos 1. Cuando yo halle la recíproca, ¿sí? Que es 1 sobre esa expresión, fíjense que al graficarla van a aparecer dos valores que yo voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a hacer rapidito, para no quitar tiempo para el otro tema, un recorrido, pero la gráfica quiero que la terminen ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a recorrer en el dominio de la función, ¿sí? En el dominio de la función original, cuidado acá, dominio de la función original, que son todos los reales, porque es una parábola, ¿sí? Vamos a recorrer de izquierda a derecha y vamos a ir analizando el comportamiento de la función original para sacar las conclusiones. Entonces, desde menos infinito hasta qué valor y hasta este valor. ¿Por qué? Porque en ese valor la función cambia, los valores funcionales cambian de signo. Entonces, desde menos infinito a menos 1, la función es mayor a 0 y es decreciente, ¿sí? ¿Cómo va a resultar la función recíproca? Acuérdense, el signo no cambia, pero en el crecimiento se invierte la relación del crecimiento. Entonces va a ser creciente, ¿sí? Bien. Luego, en menos 1, que es este valor, es donde vamos a tener que tener precaución. ¿Por qué? Porque para x igual a menos 1 la función se anula, se hace 0. Allí toma un valor 0, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Vamos a anotarlo acá, toma el valor 0. Al colocar este valor en el denominador, no va a existir la recíproca, ¿sí? Perfecto. Seguimos. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Consúltenme cualquier cosa. No, yo por ahí, un aporte, cuando por ahí yo me pongo, Sí. me piden graficar una recíproca y voy estudiando esto que muy bien está explicando Marta, yo ya sé que el menos 1 no lo va a poder tocar, entonces Claro. yo ya hago una línea punteada como para Claro, sí, a eso recordarme. iba. Está bien. Sí. No, está perfecto. Estela lo que dice es que ya acá, yo lo hago al final, pero lo que dice Estela está muy bien. En este valor que me da el 0 de la función original, ¿sí? Ya ella lo que dice es que para no olvidarse,
¿sí? Lo que hace es traza una recta vertical, ¿sí? Punteada para luego no olvidarme cuando yo grafique la recíproca, que ahí vamos a tener problemas, ¿sí? A eso se refiere Estela. Y está muy bien, Profe. yo lo hago al final cuando veo los ceros, pero no, ¿ahí escucho una duda? Sí, a ver. Sí, profe, yo. No me terminó de quedar muy claro la parte de los intervalos de estudio. Por ejemplo, en este ejercicio dice de menos infinito a -1. No tendría, Exacto. y usted dijo que Hasta ahí acá. cambiaba el signo, ¿no? Sí, fíjate, mira, desde menos infinito a -1, la rama verde está por encima del eje de las X. ¿Sí? Ah, bien, sí, Y sí. luego en esta zona, ¿sí? Desde -1 a 0, que es el que viene ahora, la función está por debajo del eje de las X. ¿Sí? Sí. Por eso es que vamos haciendo por tramos y de manera ordenada. ¿Sí? Bien, Sí. es el que justo nos toca ahora. Ahora nos toca de -1 a 0. La función allí es negativa, está por debajo del eje de las X, y a su vez la función es decreciente, con lo cual la recíproca respeta el signo, pero el crecimiento lo invierte. ¿Sí? Y aquí, ¿qué sucede para el valor de X igual a 0? ¿Qué valor funcional toma la función original? ¿Cuál es el valor funcional que toma para 0? -1, dice. Perfecto, para 0, yo lo escribo siempre y detallo todo para no olvidarme. El valor funcional es -1. Cuando yo haga sobre ese valor, ¿sí? Va a ser 1 sobre -1, va a ser el valor -1. ¿Estamos? No, me confundí yo, perdón. Estaba haciendo, esperen. Me estaba adelantando. Esperen, que quería hacer bien ahí. Bien, esperen que recupero el lápiz. Bien. La función en 0 toma el valor -1, ¿sí? Porque yo, es más, lo reemplazo acá, 0 elevado al cuadrado de 0, -1, -1, que es este resultado que obtuvimos acá. Ahora, cuando yo haga ese valor, yo quería ponerlo de otra forma. 1 sobre. Claro, sí, por eso. Yo quería expresarlo porque esto a veces ha confundido, a mí me gusta escribirlo así. Sí. Ha confundido porque ven f en 0 y le ponen 0. Y ahí es donde aparecen los problemas. Entonces, sobre la función en el valor 0 es el resultado que obtuve acá, ¿sí? Que es -1 y me da -1 efectivamente, como yo lo había escrito, nada más que no me quería olvidar de ponerlo y expresarlo como lo obtengo en la recíproca, porque suele pasar que se apuran y dicen, f en 0, 0, no, f en 0 no siempre da 0, a veces da 0 cuando atraviesa el origen de coordenadas, si no, no, ¿sí? Así que cuidado con eso. Bien, sigamos. El otro tramo, ¿cuál sería? Sería de 0 a -1. Y acá vamos en el siguiente. 0 a 1, perdón. Sería, la función es creciente y negativa, porque está por debajo del eje de las X. Entonces, negativa y creciente. ¿Cómo va a ser la recíproca? El mismo signo y decreciente. ¿De acuerdo? Bien. Otra vez acá, cuidado acá, ¿sí? En el valor 1, porque en ese valor, ¿qué le sucede a la función? La función se hace 0, ¿sí? Entonces, mi recíproca no va a existir. Entonces, acá haríamos otra recta punteada porque después no me tengo que olvidar qué pasa ahí cuando grafique la recíproca, ¿sí? Bien, sigamos. Me falta un tramo, todavía. Me queda este tramito de 1 a más infinito, ¿sí? De 1 a más infinito, ¿cómo es la función? Toda positiva, porque está por encima del eje de las X, ¿sí? ¿Y cómo es la función? Creciente. Va a seguir siendo la recíproca positiva y en su crecimiento cambia y va a ser decreciente, ¿sí? Bueno, yo los invito a que, como tarea, hagan la gráfica, no hagan trampa, después lo verifican con el GeoGebra para que vean que hicieron bien las cosas, ¿sí? Marta, Bien.
Bueno, lo pasé Ma- rápido. Marta, Perdón, sí. antes de pasar, ¿te podés volver Sí. uno atrás? Ahí. Yo, Ahí. no, uno Perfecto. adelante. Como para ayudarlos un poquito más, a ver, no, en la que está. ¿Acá? Esa. Yo en esta, Bien. cuando tengo que encontrar, cuando tanto la función como su recíproca valen 1, sin saber yo para qué punto de X, lo que trazo es rectas paralelas al eje Y que corten, paralela al eje X que pase por 1, y ya voy a encontrar unos puntos que me van a ayudar también. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, y eso también tiene que ver, no sé si es lo que estás diciendo, Estela, pero cuando yo, para tener los llamados de atención y prestar atención, lo que puedo hacer es tomar el denominador, ¿sí? Es decir, la función original, x cuadrado menos 1, lo igualo a 0 y obtengo los valores, en este caso más menos 1, en los cuales yo voy a tener que tener ojo, ¿sí? Para no olvidarlos y que en el análisis del estudio de la función y la recíproca, este cuadro que yo les presenté acá, no olvidarme de estos dos valores. ¿A eso te referías, Estela? No, yo me refería a que yo trazo, a ver si puedo anotar. A ver, ahí, Ah, poné la pizarra. A ver si puedo A ver si anotar. podés. Yo trazo ahí voy a cambiar de color, ¿ver? Un azul. Yo trazo Ah, sí, porque yo puse rojo. una línea que me pase por el Sí. 1 en I, Por 1. y a donde me corte la gráfica, yo ya sé que mi nueva gráfica va a Está pasar bien. por este No te punto entendía. y por este Sí, no te punto. entendía. ¿Se entiende? Porque sin importarme qué valor tenga acá este X, ni yo me voy a basar sobre una misma gráfica, ¿no? Siempre esta gráfica, Claro. la X cuadrado menos 1, la grafican bien livianito, ¿sí? Punteada, porque en realidad la que nosotros nos piden graficar es la recíproca. O sea que cuando grafiquen esta verde, yo siempre la grafico más livianito, porque es la que me da apoyo a realizar la otra gráfica, ¿sí? La Ya sé que va a recíproca, pasar exacto. por eso y va a pasar por este punto. Son puntos como característicos, ¿no? Fíjense, a lo que se refiere Estela es que le gusta identificar, y está muy bien, los puntos que luego yo cuando grafique la recíproca voy a tener que tener en cuenta y que va a pasar la función recíproca, ¿sí? Por eso es que, bueno, ya que estamos, yo lo había puesto en el siguiente pantalla, y bueno, justamente es esto lo que dice Estela, que, o sea, fíjense, yo, bueno, la hice al revés, punteada la recíproca y la otra Claro, sí, diferenciándola de continua, alguna pero forma, bueno, claro. es a eso, Sí, sí, exactamente, es a sí, eso a sí, lo que se refiere Estela. sí, sí. Y Como para acá, ayudarlos con en otros menos uno, puntos. claro, acá nos faltaría que, bueno, que esto no traspasarlo, ¿sí? Sí. Bueno, en todo caso, como este PowerPoint les va a quedar después en el aula, verifiquen, ¿sí? Claro. Que las conclusiones que ustedes hayan sacado eran lo mismo y si no con el GeoGebra, es Claro. lo mismo, ¿sí? Bueno, hasta ahí estaríamos entonces. En el práctico, el ejercicio 13 y 14, quedaron, ¿sabes qué? Tus rayitas, Estela, en la pantalla. Ahí está. Bien. El ejercicio 13 y 14 están referidos a este tema, ¿sí? De la función recíproca. En el 13, una función lineal y una función con un valor absoluto, que luego voy a tener que graficar la recíproca, ¿sí? Por eso es que les pedimos en la consigna dominio, crecimiento, decrecimiento, para ver cómo resulta. Y luego, en el 14, ¿sí? Se da una función y es interesante porque este ejercicio plantea, digamos, en la misma con varias cosas. Háganlo con detenimiento y piensen en que esta función, ¿no? La que estamos obteniendo, es recíproca de esta otra lineal, ¿sí? Entonces piénsenlo así, a ver qué resulta cuando grafiquen, aunque ustedes ya sepan cómo es la gráfica, porque ya la vieron cuando vimos hipérbola, ¿sí? Funciones elementales, pero bueno, es importante mirarla ahora como recíproca de esta lineal, de la x más 3, ¿sí? Y luego el punto B es muy interesante, ¿sí? Porque si ustedes analizan el dominio, ¿sí?
entonces se les pregunta qué tienen, o si son iguales en realidad, esta con esta dada. Así que este ejercicio es muy interesante, me gustó cómo quedó planteado este ejercicio. Marta, Bueno, sí, Lili. ese ejercicio 14 ya estuvo trabajado en la práctica Bien. de la semana pasada, lo Bien. desarrolló Álvaro, Perfecto. fue su primera intervención. Pero no como, no Recíproca. pensándolo como recíproca, ¿sí? Ah, bueno, Sí, pero él perfecto. hizo un análisis interesante de Genial. ese segundo punto de Bárbaro. cómo sería la G de X. Perfecto. Ahora, bueno, el plus que le podrían dar es volver a pensarlo, pero como recíproca de esta lineal, ¿sí? Para que practiquen un poquito más, ¿sí? Bueno, ya siguiendo con la segunda parte de lo que nos queda de temas para el parcial, vamos a trabajar cónicas, ¿sí? Este tema está trabajado en el libro de matemática preuniversitaria en la página 277 y en el de apuntes de funciones en la página 38. Y hay hay un punto en el libro digital, ¿sí? Que está colgado también en el bloque de esta unidad, donde hay 2 videos interesantes para que puedan ver, ¿sí? Y bueno, vamos a trabajar con esto. Bueno, las cónicas datan de hace mucho. Acá les pusimos un pequeño apéndice de historia, pero referido a lo que a ustedes les interesa, son curvas que son muy utilizadas en modelos económicos, ¿sí? Van a ver cuando avancen en materias incluso en macroeconomía, van a encontrarse con modelos que utilizan todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, uno de los temas más sencillos, o primeros que ustedes abordan con las cónicas, que ahora vamos a ver qué son, es cuando estudian, ¿sí?, la frontera de posibilidades de producción, que ustedes en economía las llaman las FPP, ¿sí? Y básicamente esas curvas, ¿sí?, cuando se estudian en estos modelos económicos, lo que marcan esas curvas es justamente un límite, ¿sí?, es decir, lo máximo, ¿sí?, que puede haber en la combinación de la producción de 2 o más bienes que se necesitan producir, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a introducir el tema con un modelito sencillo en el cual vamos a estar pensando en una industria que fabrica 2 productos, dulce y mermelada, que no son lo mismo, ¿sí? Dulce y mermelada. Con lo cual, la empresa, la industria, tiene que pensar con sus recursos cuánto puede producir de uno si fija la producción de otro, o cuál sería el óptimo de producción si se plantea obtener la mayor cantidad de ganancias en las ventas de ambos productos, ¿sí? Entonces, van a ver que justamente estas curvas, que llamamos cónicas y que matemáticamente son utilizadas no solamente en economía, sino en otras disciplinas, en modelos económicos juegan un papel muy, muy importante e interesante en el análisis económico, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que les queríamos contar, porque ustedes dirán, ¿para qué sirven? Bueno, las cónicas en economía se utilizan dentro de los primeros temas que van a estudiar en las fronteras de producción, las posibilidades de producción, y básicamente analiza la combinación en la producción de bienes para maximizar el uso de los recursos de esa industria o de esa empresa, ¿sí? Y obtener obviamente las mayores ganancias luego en sus ingresos. Bien, las cónicas hay varias maneras de definirlas. Matemáticamente tenemos que definirlas algebraicamente a partir de una ecuación de segundo grado en 2 variables, ¿sí? En este caso estamos marcando acá justamente una expresión algebraica en X e Y, ¿sí? Por eso de segundo grado, porque lo que vemos es, lo que vemos es que ambas variables X e Y, ¿sí?, aparecen elevadas al cuadrado, ¿sí? Luego aparecen otros términos,
¿sí? Lineales, ¿sí? Pero incluso este término, ¿sí? Podríamos decir que es de grado 2, porque cada una de las está en grado 1, ¿sí? Entonces, en las operaciones va a aparecer de segundo grado. Bien. Y en la antigüedad, ¿cómo comenzaron a trabajarse? Bueno, comenzaron a trabajarse pensándolas, fíjense ustedes, qué interesante, como intersecciones de planos y conos, ¿sí? Fueron los griegos los primeros en hacerlo, y justamente si nosotros pensamos la intersección de conos, ¿sí? Subir un poquito Ah, se te la había perdido. barra de herramientas, sí, ahí está. Vamos a ver que lo que podemos pensar es en conos, que son los rosados que aparecen acá a la vista, no sé si los alcanzan a ver porque el rosado es muy clarito, ¿sí? ¿Se alcanzan a ver? Allí. Ahí no dicen Bien. nada. Esos son, Yo tengo después para mostrarles cómo se mueven y cómo se inclinan los planos. sí, ahora lo vamos a ver ya directamente con bueno. ejemplos, pero es la idea de que ustedes De que se den tengan, cuenta, sí. claro, que se den cuenta y se imaginen que son conos, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es intersectarlos con un plano. Cuando nosotros intersectamos a esos conos con un plano, fíjense en el primer caso acá, con un plano perpendicular a el eje del cono, vamos a obtener una circunferencia, que es esto que aparece acá, ¿sí? En ese caso la curva se denomina circunferencia. Cuando ese plano se inclina un poco, ¿sí? Fíjense acá en el segundo caso, cuando se inclina un poquito el plano, pero atraviesa el plano a todas las generatrices de este plano. Las generatrices son aquellas rectas que nosotros nos podemos imaginar que se encuentran en este punto, ¿sí? Todas así, ¿sí? Siguiendo hacia abajo, ¿sí? Si el plano atraviesa todas las generatrices, describe otra curva que se denomina elipse. ¿Vieron cuando ustedes escuchan ese comentario, ustedes mismos lo dicen para sacarlos un poquito de tema y que entiendan? ¿Vieron cuando les dicen ¿sí? Se te Es perdió, porque Marta, estamos lo último. diciendo, ¿vieron cuando ustedes ahí. dicen a una persona, estás dando vueltas o estás hablando elípticamente para no decirlo concreto? Bueno, se refiere a esta figura, ¿no? Que estamos estirando, ¿sí? Estamos dando una vuelta así estirada para decir algo, ¿no? Bueno, a eso se refiere, por la forma que tiene la curva, que es la elipse. Bien, si ese plano, vamos al tercer caso, si ese plano corta solamente a uno de los conos concéntricos, ¿sí? Que la curva que describe es otra, que es llamada parábola, ¿sí? Y cuando el plano está dado en forma vertical y corta ambos conos, va a cortar al cono de arriba aquí y al cono de abajo acá. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos como dice Estela en GeoGebra, pero en sí, digamos, es para que ustedes se imaginen cómo corta cada uno de los planos a los conos y describe una curva, ¿sí? Fíjense que hablamos de curva y hago hincapié en curva, no estamos hablando de funciones, estamos hablando de curvas, las cónicas son curvas. Bien, referido a esta expresión, que es la que nos gusta a nosotros, la matemática, la algebraica, tenemos que ver que estos casos, ¿sí? Que tenemos acá, son cónicas que se dan cuando el valor de B, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Y es a estas cónicas que nos vamos a dedicar en la materia, ¿sí? Porque también hay otras que surgen, que tienen un nombre no muy simpático para una clase de matemática, ¿sí? Y es cuando ese valor es distinto de 0, que las secciones cónicas, ¿sí? Reciben un nombre que yo no lo quise ni escribir, se llaman cónicas degeneradas. Sí, degeneradas, y es cuando, si el B es distinto de 0 y el plano se ubica justamente en el encuentro de los conos,
justamente se intersecta en un punto, ¿sí? Cuando el plano está lo suficientemente inclinado y atraviesa al encuentro de los dos conos, es una línea. El cono se inclina un poquito, pero toma solamente las caras intersectando a los conos. Hay dos rectas, ¿sí?, que se cruzan, y esos casos no los vamos a estudiar. O sea, nos vamos a dedicar solamente a las cónicas que tienen el B igual a 0, ¿sí? O sea, el término este que está acá, ¿sí?, no va a aparecer en las que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Bueno, sigo un poquito, y ahí era lo que les ponía, que no van a ser caso de estudio para nosotros. ¿Por qué es tan importante estudiar estas cónicas? Las elipses, circunferencias, hipérbolas, parábolas, que no sean funciones además, porque ustedes vieron que acá, si ustedes miran en la original, ¿sí?, y yo esto lo traslado y lo llevo a un plano, por ejemplo, la circunferencia la llevo a un plano, obviamente me doy cuenta rápido. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una circunferencia así, perdonen la disprolijidad, pero yo me doy cuenta fácil que acá esta no es función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para un mismo valor tengo dos imágenes diferentes, que es uno de los requisitos que pedíamos que se diera para que realmente sea función. Bueno, estas cónicas que nos interesa estudiar y trabajar son precisamente, son curvas, por eso resaltamos lo de curvas, y no las llamamos funciones. En un caso especial, y para una de ellas vamos a tener funciones, ¿sí?, en dos de ellas, pero hay que restringir intervalos y demás, que por ahí no vamos a complicarlos porque no va a ser, digamos, interesante confundirlos tanto, digamos. Bueno, ¿qué es lo que digo acá, justamente, no? Pero bueno, muchos procesos naturales, como les conté recién, llevan adelante la producción de más de un artículo, ¿sí?, más de un producto. Entonces, en esos procesos de producción es cuando justamente se tiene que ir jugando con los insumos y las proporciones para que la producción sea óptima, ¿sí? Entonces, imagínense, si yo tengo que producir más de un producto con los mismos recursos, obviamente voy a tener que tener en cuenta determinadas cuestiones y conocimientos, sobre todo, no solamente de economía, sino de matemática, que me garanticen que esa producción va a ser la óptima y que me va a dar el resultado que yo quiero, no solamente en ganancias, sino también en el uso de mis recursos dentro de la industria, ¿sí? Entonces, las curvas de transformación de producto que yo ya les adelanté, que son las que más utilizan se basan en plantear un modelo económico a través de un modelo matemático en el que van a utilizar solamente algunos tramos de las gráficas de esas curvas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar hablando en términos económicos saben que vamos a tener que trabajar siempre en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces es importante que sepamos que de estas curvas, en los modelos estos económicos, siempre vamos a trabajar en el primer cuadrante como siempre, ¿no? Y además, una de las particularidades que tiene esto es que la mayoría son cóncavas hacia abajo en ese cuadrante, ¿sí? Y estrictamente decrecientes. Entonces, muchas veces, como les dije recién, vamos a tener que restringir, es decir, con qué valores vamos a estar manejándonos, ¿sí? No siempre va a ser el universo que nosotros quisiéramos de valor, sino que vamos a estar acotados, ¿sí? Bien. Y acá les presento, antes de ir ya al desarrollo un poquito más con los ejemplos, habíamos dicho, la elipse. ¿Se me cortó a mí? Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola.
2, y no se preocupen ahora de decir, bueno, a ver, esto realmente graficado es esto, todavía no se preocupen de eso. Yo lo que quiero que miren es esto. Si yo llevo, por ejemplo, un gráfico que surge de acá, al plano me queda algo de estas características. Nos vamos a preocupar por lo que está en el primer cuadrante, dijimos, ¿sí? Y bueno, es acá donde aparece esto de las restricciones. Supongan ustedes que esto es una industria, un proceso industrial en el que yo tengo que producir dulce y mermelada, como les dije, ¿sí? Acá tenemos en X la producción de, por ejemplo, dulces y en Y la producción de mermelada. Fíjense que si yo miro el eje de las X, ¿sí? Voy a poder producir hasta 3, creo que eran kilos, en miles de kilos. 3.000 kilos de dulce. No voy a poder irme más allá de eso, ¿sí? A eso se refieren las restricciones que comienzan a trabajarse en estos modelos basándose en las cónicas. Lo mismo va a suceder cuando yo me plantee no producir, por ejemplo, dulce y producir solamente mermelada. Pareciera que no voy a poder producir más de 1.000 kilos de mermelada, ¿sí? Porque este es el último valor que me va a tomar en el eje vertical y este es el último valor que me va a poder tomar en el eje horizontal. Pero sin embargo, fíjense, cualquier punto de estos que yo me pare aquí, ¿sí? Me va a dar información respecto de cuántos kilos de mermelada, de dulce, perdón, y mermelada en ese orden, voy a tener que producir, ¿sí? Porque voy a obtener estas coordenadas. Entonces, parándome en este punto, en esta frontera de producción, ¿sí? Me va a decir que si yo me paro en este punto voy a tener que producir esta cantidad de dulce y esta cantidad de mermelada, ¿sí? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa si yo me paro acá? Ya no estaría sobre la curva de la frontera de producción, ya no estaría. Entonces, ¿qué pasa con los valores que están acá? Bueno, esa respuesta después la van a ver en otras materias y es muy importante el análisis que se puede hacer. Por eso, este modelo es muy utilizado apoyándose justamente el de transformación de frontera de producción, apoyándose en curvas cónicas, ¿sí? Elipses, circunferencias, hipérbolas y parábolas. Bueno, era un poquito esto como para Estela y Lili, para poder, digamos, que entiendan la importancia de conocer las cónicas y en qué sirven en la economía, ¿no? Bueno, sepan que se utilizan y mucho. Bien, la resolución de un problema de estas características nos va a dar respuestas a preguntas como estas que pueden surgir en este planteo. Y es que para la misma materia prima podría estar interesante saber qué pasa si se fabrican, por ejemplo, 2.000 kilos de dulce y 500 kilos de mermeladas, ¿no? Si se están o no desaprovechando los recursos. Kilos de dulce y 1.000 kilos de mermelada, ¿podría? Bueno, la respuesta a esas preguntas las da el resolver y apoyarse en el trabajo con cónicas, ¿sí? Así que, bueno, parador que queríamos dejarles para que sepan de que se utiliza y mucho. Y más aún en materias más avanzadas, cuando sepan otras cuestiones de economía, van a ver que aparecen. Yo he tomado exámenes muy interesantes acompañando a docentes de economía, donde es uno de los temas que más provecho le pueden sacar los alumnos. Bueno, aquí en este link pueden mirar diferentes cosas que tienen que ver con cónicas. Yo voy a dejar de compartir pantalla, Estela, Bueno, porque Marta. voy a pasar al OneNote. Pasamos al OneNote. Bueno. ¿O preferís al GeoGebra primero, Estela? ¿Querés que Decime. comparta GeoGebra y le muestre?
Y por ahí Dale. para ir más a la práctica y después ya... Bueno, ahí estoy con baja ahí ya señal. está, ya A dejé ver, de compartir. sí, comparto. ¿Dejaste de compartir? Si no, tomo yo el... Sí, A ver. sí. No me deja compartir. Fíjate a ver si me sacó, si sigo estando como... Ahí te dice hospedadora, Estela. Bueno, porque se ve que cuando me sacó, Sí. me dejó de... A ver, ahí comparto. Así ya cierro. ¿Ya se ve? Dale. Sí, sí, ahí ya comenzaste, sí. Bueno, tenía varias cosas interesantes que encontré. A ver, para que ustedes vean cuáles eran las secciones cónicas, ¿no? Podemos ver la elipse en el estudio de las órbitas, lo que estudian los astronautas. Y bueno, circunferencias, parábolas, donde podemos ver hipérbolas. Por ahí me pareció interesante este que tiene para poder mover los planos, cómo van intersectando, ¿se va viendo? Sí, Estela. Ahí ven cómo se va intersectando el plano con el cono y va formando, ¿sí? Acá va formando las curvas cónicas. Ahí veo la elipse. Lili, ¿vos ves? El link creo que no lo tengo. Ahí volví. Ah, volviste. Ahí Estela. estás. ¡Ay, qué bronca! No veíamos al principio y después se puso. A ver, hagamos otro A ver, intento. Si no, agarramos otro ahí link. voy. Ahí voy. ¿Se ve? Ahora sí. Perfecto, ¿Sí se ahora ve? sí. Bueno, ahí voy, Perfecto, ahí voy perfecto. inclinando el plano y van viendo cómo puedo subir, ampliar el cono y la inclinación de ese plano que intersecta ese cono, ¿sí? Ahí hace circunferencia, pues elipse, parábola y hipérbola. Acá también muestra las famosas, donde cuando el coeficiente b que acompaña a xy es igual a 0, que sería un punto, la recta, que dijo Marta, y las dos rectas cuando intersecta justo, que son como una cruz, ¿no? Ahí la ve. Ahí sería la circunferencia, esta es la elipse, esta es la parábola y esta es la hipérbola. No sé si ahí se logró ver. ¿Se alcanza a ver, chicos? Pongan en el chat si lo alcanzan a visualizar. Que está explicando Estela. Sí, sí, profe. Perfecto, Se ve. sí se ve. Perfecto, Bueno, sí, 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 sí. Estela. entonces esto me pareció interesante por ahí, porque por ahí uno, esto es lo bueno que tiene la virtualidad, que en el pizarrón es más difícil graficarles esto y explicarles Sí, cómo no se hubiéramos forma podido. todo esto, sí. Y ya voy a cerrar esta, si ya me saca me quita recurso. Y esta es la misma, también con otro colorcito, pero también se logra ver ahí la elipse a medida que voy cambiando el plano. Hay circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Este gamma que hacen acá es el ángulo que tiene el plano con el cual intersecto. Bueno, nada, eso me pareció interesante de Por ahí, GeoGebra Estela, mostrarlo. estos Sí, dos links los copio en la última pantalla del Power para que ya les para que quede. los tengan, sí. Claro, para que los perfecto. tengan, porque después en el Listo. video no queda tan claro. Bueno, Buenísimo. ahí voy Bien. al OneNote y no sé si estoy Esta grabando. cerrala, Estela, estoy para que grabando. no te, Sí, así para que no me saque recursos. recurso. Bien, yo estoy atenta a cualquier cosa, Estela, y te acompaño en el OneNote, digamos. Bueno, a ver, me vengo acá a cónicas. Bueno, acá tengo, después te paso los links, Marta. Genial. Es lo que yo, a ver, voy a buscar el lápiz, lo que vimos de lo que Marta mencionó en la introducción, cómo se intersectan el cono con un plano, casi circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. ¿Cuál era la ecuación general? Y dijimos que nosotros vamos a trabajar y para nosotros este término va a desaparecer porque el coeficiente b va a ser igual a 0, ¿sí? Por eso es que genera esto que marcó bien Marta también, porque ese b distinto de 0 genera que haya estas cónicas degeneradas que son la creación, nos introduciría un punto, una recta y dos rectas cruzadas. Entonces, para nosotros la ecuación de una canónica pasaría a ser esta. ¿Sí?
sin tener el término este B. Así que lo vamos a estudiar así. A acompañada, que es un coeficiente, ¿no? Todos estos son coeficientes. Coeficiente A, coeficiente C, D, E y F. Quizás no todos estén, y esta ecuación general nos va a ayudar a reconocer qué tipo de cónica nos está dando esa ecuación general, ¿sí? Hay veces que es complicada, por ahí la miran y no se dan cuenta, pero sabiendo lo que vamos a explicar ahora a continuación, va a ser fácil poder verlas. Yo no sé si se alcanza a ver esto, lo voy a ampliar un poquito, pero viniendo acá, yo puedo decir que si el coeficiente A es igual al coeficiente B, ¿sí? Al coeficiente C. En mucha bibliografía van a ver que el C por ahí lo ponen como B, ¿sí? Fíjense, por ahí ponen a la C como la X por Y, ¿sí? Tienen que ver la bibliografía, esto por ahí cambia. Oh, puse otra vez B, perdón. Si ¿Sabes A, qué, Estela? sí. Por ahí yo lo que diría es que presten atención y miren cuando les dan una ecuación de una cónica, una Sí. ecuación algebraica de una cónica, préstenle bastante atención a los términos cuadráticos de X Ajá. y de Y. Después eso los va a ayudar a definir. Claro. Pero Eso, tal cual, Marta, tal cual. Entonces, vamos a comparar, para poder reconocer, sin hacer ninguna operación matemática, vamos a comparar los coeficientes que acompañan al y cuadrado y al x cuadrado. Con estos coeficientes, nosotros vamos a poder saber, voy a borrar esto, vamos a poder saber de qué tipo de cónica estamos hablando. Entonces, si A es igual a C, vamos a decir que la cónica es una circunferencia. Ahora, si la A es distinta a la C, con esto me refiero a distintos valores, ¿no? Distintos valores de coeficientes. Mismo, vamos a poner mismo signo. Igual signo. Eso nos está dando que la ecuación general me va a dar una elipse. Ahora, si A es distinto a C, tiene distintos valores y distinto signo, y esto es lo más importante, esto nos dice que esto es una hipérbola, que va a haber una hipérbola. Después vamos a ver qué tipo de hipérbola, porque vamos a tener dos. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, si A y C son iguales, ¿hay dudas, Estela? es una circunferencia. Si A y C son distintas, pero siempre positivas, van a ser una elipse. Si A y C son distintas con signos cambiados, puede ser una positiva y una negativa, o una negativa y la otra positiva, cuando trabajemos esa ecuación general, nos va a dar una hipérbola. Bueno, espero que se me siga escuchando, me dicen estable mi conexión. Entonces, si nosotros observamos, bueno, acá me faltó. Ahora, si A es igual a 0, vamos a empezar al revés. Si B, a ver si se dan cuenta, si C, es igual a 0, y tengo todas las otras expresiones, ¿qué quiere decir? Que C es 0, no lo tendría, ¿no? ¿Se dan cuenta qué tipo de cónica me estaría dando? Trabajando la expresión, ¿no? A ver, pongan en el chat. Solo una de las variables con eso les quedaría al cuadrado. Claro, es como si yo tachara todo esto. Parábola, dice Martín. Parábola. Gabriel, parábola. Perfecto. Ahora vamos a ver que vamos a tener
vamos a tener dos tipos de parábolas, ¿sí? Vamos a tener una parábola vertical, que es con la que estamos trabajando nosotros acostumbrados, ¿sí? Y esto sí es función. Y vamos a ver que vamos a también trabajar con parábolas que son horizontales. Esta sería vertical y esta sería horizontal, en el cual acá la expresión sería x cuadrado. Y puede haber más o menos algo, corrida, desplazada. En esta, ¿cómo se imaginan que es la expresión? Si la parábola es horizontal, ¿qué término estaría al cuadrado? A ver, ¿qué dicen? Y al cuadrado, dicen. Y al cuadrado igual a x. Bien, entonces, eso nos da otra pauta para saber si tenemos parábolas verticales o horizontales, circunferencia, elipse o hipérbolas. Entonces, tengo la barra del... Ahí, a ver. Voy a borrar este que había puesto, que lo sacaba. Entonces, me vengo y si a mí me dieran un listado y me dicen observar y decir a qué cónica corresponde la ecuación esta general, ¿ustedes qué se parece? ¿Qué escribirían en esta expresión? ¿Cuántos términos al cuadrado tengo? A ver. Sería una sola. parábola horizontal. Eso, esto sería una parábola Horizontal, dicen. horizontal. Ahora, esta segunda, comparo, tengo dos términos con coeficientes, con variables al cuadrado, ¿no? X y tengo Y, ¿sí? O sea que ahora compararía A con C. A sería 9 y B sería 4. A, ¿cómo es con respecto a C? Iguales, distintas, distintos signos. Acá alguien directamente pusieron hipérbola y otro puso elipse. A ver, contesten lo que está preguntando Estela. Elipse. A ¿Cómo son? respecto de C. ¿Cómo es A? ¿Cómo es A A respecto de C? ¿Son iguales? ¿Son distintos? Distintas. Acá tengo 9. Distintos, dice. Bien, con como mismo A signo. y C son distintas, el mismo signo, esto me da una elipse. ¿Sí? Ahora, vayamos a esta. X cuadrado más Y cuadrado igual a 2y más 1. Comparo los términos, los coeficientes que acompañan a las variables al cuadrado. Acá es como si tuviera un 1 y acá tengo un 1. ¿Cómo sería en este caso A comparado con C? ¿Iguales, distintos? Iguales, dicen Estela. Iguales. Entonces esto me da, ya a priori sé que es una circunferencia. ¿Sí? Y venimos a este. Tengo el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado es 1 y el coeficiente que acompaña a la y cuadrado es menos 4. ¿Cómo es A respecto de C? Distintos. Y con distintos Diferentes. Es una hipérbola, puso ahí. distintos signos. Eso es lo más importante. Esto es una hipérbola. Después vemos qué tipo de hipérbola es, ¿sí? Porque puede ser hipérbolas que cortan al eje X o que cortan al eje Y. Entonces, lo más importante es reconocerla a primera vista con toda esta ecuación que para nosotros resulta complicada, pero ahora vamos a centrarnos en la parte matemática que es, lamentablemente, porque por ahí a ustedes les cuesta, es el completamiento de cuadrados, que lo practicamos, hicimos en el taller, lo vamos a utilizar para poder llevar de la expresión general a la canónica de estas curvas que son las cónicas. Entonces, entendiéndose eso, que el término, la ecuación general es esta expresión y que vamos a comparar los coeficientes A y C, y de ahí ya nos va a salir a priori qué tipo de cónica vemos, va a resultar y a qué tenemos que llevar. Eso nos ayuda mucho a la hora de resolver. Entonces, vamos a empezar a estudiar, a ver si voy más rápido, la circunferencia. ¿Podrás, Estela, sí, ampliar un poquitito más? a ver, ¿O no? esto.
Ahí está bien, perfecto, perfecto. La circunferencia, Ahí y yo iba por ahí, estas definiciones son todas de geometría analítica. Entonces, todas las definiciones que vamos a dar van a ser respecto a lugares geométricos que ocupan, cualquiera sea los P que tomemos, que se sitúen sobre la circunferencia, ¿sí? Entonces, la circunferencia es el lugar geométrico que se forma donde todos los puntos P con coordenadas X e Y del plano cartesiano, cuya distancia, y esto ya lo hemos visto, esto es un radio, la distancia que tiene el punto P a un centro de coordenadas HQ es fija, constante y se llama radio, ¿sí? Entonces, esto, a ver si yo tengo compartido, quería mostrarles, a ver si se sigue viendo y no me saca recurso. Ahí estoy. Sí, sí, Estela, se ve bien. Bueno, este es el libro, esto es un libro interactivo. El libro digital, acuérdense. Este es de Cónica, en donde están todas las definiciones. Por ahí me pareció más interesante mostrárselas. En realidad, si nosotros ponemos, es todos los puntos P que cumplen con una distancia igual al centro, que sería esta distancia tomada como el radio, ¿no? Esto sería la definición de una circunferencia. Voy a hacerlos todos generales, así ya me saco este recurso que me quita. Este libro tiene un montón de cosas, nosotros por ahí no vamos a hacer tanto hincapié. Ahora, cuando vayamos a la elipse es el lugar geométrico de los puntos estos puntos P, cuya suma de distancia a dos puntos fijos, que se va a llamar focos, que se llaman focos, es constante y la llamamos 2A. No se preocupen, nosotros no vamos a graficar con los focos, yo ya voy a hacer una gráficamente sencilla, no vamos a graficar calculando los focos, pero me pareció interesante que ustedes vieran, no sé si se alcanza a ver, cómo a medida que el P va avanzando, esta suma de esta distancia es constante, ¿sí? Por eso es que se genera esta elipse, ¿sí? Entonces, a medida que esta se achica, esta se agranda, siempre va a ser constante, ¿sí? Esa suma. Creo, Estela, sí. Creo, Estela, que en la primaria muchos quizá lo han hecho el ejercicio, que nos hacían, por lo menos mis hijos, poner dos clavitos en una madera con un hilo y con una tiza o un lápiz, y en la madera graficaban la elipse. Claro, es lo mismo. Nosotros vamos a centrarnos con encontrar constantes A y B, ya le vamos a explicar, y poder graficar. Ahora, esa es la elipse. La hipérbola, a diferencia de la elipse, es la diferencia de distancias a dos puntos fijos, que también se llaman focos, es una constante. Y esta sería la modelación, ¿sí? Este punto P va girando y la diferencia de estas distancias son constantes, ¿sí? Después va a pasar, va a aparecer por acá, ahí sigue y vuelve. Y la parábola, en el cual vamos a tener un foco y una directriz, ¿sí? Que es una recta. Dice, la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, el foco, y una recta llamada directriz. Ven que en este momento P, ahí se puede ver clarito cuando tienen la misma distancia, equidistan la misma distancia tanto de la directriz como del punto fijo, este P, ¿sí? Entonces, eso quería como mostrarles para por ahí no detenerme en hacer toda la definición. Esto lo pueden encontrar acá en el libro y no perder en esto. Entonces, ahí me subo esta barra. Ahí estaría la definición. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber es que la ecuación canónica de una circunferencia está dada por, va a tener un centro y va a tener un radio, ¿sí? La expresión, después de trabajar, yo voy a llegar a esta expresión reducida. Esta sería desplazada y es la que muestro acá arriba, ¿sí? Tiene centro de coordenadas h
La h siempre acompaña a la variable x, y la k siempre acompaña a la variable y. Y voy a tener, ustedes fíjense en acá, un radio. Entonces, la expresión canónica que yo voy a tener que trabajar en mi ecuación general, para poder llegar a graficar una circunferencia, voy a tener que llevar a esta forma, ¿sí? Esta es una circunferencia desplazada y una circunferencia del centro 0, 0. ¿Cómo les parece que quedaría acá la expresión? A ver, en el chat, si pueden escribir. Acá este valor ya no lo tendría, o si lo veo así, este valor sería mi h y este sería mi k. Entonces acá, ¿qué me Por quedaría? ahora nada, Estela. Me quedaría No x escriben nada. elevado al cuadrado e y elevado al cuadrado. ¿Lo ven? Ahí lo voy a hacer así. Sí, ahí ya él justo también puso lo mismo. Bueno. Es como si escribiera esto. X menos 0 y menos 0. Entonces esto me queda x cuadrado más y al cuadrado igual al radio cuadrado. ¿Sí? Esta es la expresión canónica de una circunferencia Ahí se centro. le está yendo a Estela. ¿Hola? ¿Me escuchan? No, ahí está bien. Sí, 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 ahí se ve inestable. De centro 0, 0. ¿Sí? Esta es desplazada. Estela, antes de que te vayas, sí, antes de que te vayas de esta pantalla ahí, no lo corras. Pone arriba del título rojo, ecuación canónica de la circunferencia, a un costadito, ¿Expresión general? las cónicas en general, la expresión general, a x cuadrado, así. Fíjense, hace un ratito definió Estela, o vimos la expresión algebraica de la ecuación general de una cónica. Me faltó ¿sí? la... Muchas veces ustedes van a tener que trabajar esa expresión para luego obtener la ecuación canónica de la circunferencia donde se observe explícitamente el centro y el radio. ¿Por qué? Porque obviamente con esos elementos es mucho más fácil. Pero fíjense que la original, la que le da origen, es esa que acaba de escribir Estela. ¿Sí? Entonces, lo que dijo antes de poder trabajar completando cuadrados y demás, con pasos algebraicos que ya vimos y trabajamos en otros prácticos, van a llegar desde esa expresión a esta que es una circunferencia quizá desplazada o no, no sabemos. ¿Sí? Eso es en general. Después ahora en un ejemplo lo vamos a ver. Bien, gracias Marta. Volviendo a lo que dijo Marta, claro, esta es la ecuación general y nosotros, esta es la ecuación canónica, no hicimos todo el estudio, solamente se las presento, que de esta forma es la ecuación canónica de una circunferencia desplazada, centro HK. Y esta es de centro 0, 0, ¿sí? Entonces, sabiendo eso y sabiendo, una vez que me dan a mí cuál es, y me dicen que haya o que grafique o que indique a qué cónica corresponde esta expresión, entonces lo que yo tengo que hacer es, una vez que identifique cuál sería el coeficiente, a ver, volvamos. Acá hay uno y acá hay otro. ¿Cómo sería el coeficiente A respecto del coeficiente C? Son iguales. Son iguales. Por lo tanto, yo, a pesar de que lo puse acá y lo tomé como ejemplo de circunferencia, quiero que esto no lo pierdan de vista, ¿sí? Esto era un 1 y un 1, por lo tanto A es igual a C, por lo tanto esto es una circunferencia. Por lo tanto, yo sé, y me tengo que aprender esta expresión, sé que tengo que llegar trabajando, y ahora vamos a ver que estas expresiones de la ecuación general a la canónica se llegan trabajando haciendo completamientos de cuadrado, tengo que saber a qué es lo que tengo que llegar. Yo tengo que llegar a que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado sea igual a un radio al cuadrado, ¿sí?
no tengo que perder de vista, después veré si es entrada o no. Quizás mi H y mi K me den 0, ¿sí? Pero no puedo perder de vista eso. Por eso es tan importante reconocer, porque esto me va a ayudar a indicarme el camino, qué es lo que tengo que hacer. Ya después van a ver por ahí en el IRSE. Entonces, lo primero que hago, o sea, que para encontrar esta cónica voy a tener que hacer completamientos de cuadrados. Chicos, a ver, Estela, espera un poquito. Sí. Hay micrófonos abiertos. Apaguen los micrófonos, por favor, chicos. Así podemos escuchar bien a Estela. Voy a hacer completamiento de cuadrado. Como ahora tengo dos, por ahí cuando trabajamos en el taller, por ahí teníamos solamente una variable cuadrada. Por ahí sí, teníamos dos, sacábamos factor común. Recuerdan que trabajábamos, que lo primero que hacíamos era separar los coeficientes y los términos de una variable respecto de la otra, ¿sí? Acomodarla. Yo tomaría x cuadrado con menos 6x y después tomaría y cuadrado menos 2y. Y este término, ya si quiero me lo paso del otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, a ver si me sigue. Tomo x cuadrado menos 6x, voy a borrar este paréntesis, x cuadrado menos 6x, más y cuadrado menos 2y, y al 43 que estaba sumando lo paso dividiendo, ¿sí? Entonces, ahora voy a trabajar y voy a tener que hacer dos completamientos de cuadrado respecto a la variable y respecto de la variable x, porque yo quiero llegar a una expresión de esta forma. ¿Lo ven? Entonces, si quieren, lo separan y ponen un cálculo auxiliar y vamos a recordar un poquito a qué llamamos completamiento cuadrado. Yo siempre lo explico al revés. Supónganse que a mí me dan esta expresión. ¿A qué decimos que es igual esto? A x más a al cuadrado, ¿no? Si acá aparece un menos, yo acá ponía un menos, ¿sí? Esto es el binomio al cuadrado. Esto sería el desarrollo de un binomio al cuadrado. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí, Estela, Pensé perfecto. que me había ido. Entonces, ¿se entiende? Yo, por lo general, tengo el binomio al cuadrado y hacía el desarrollo. Ahora yo voy a partir del desarrollo y tengo que llegar a esa expresión. Entonces yo me traigo acá y escribo x cuadrado menos 6x. Entonces veo el término que acompaña a la x. Y veo qué forma tiene acá. Acá vamos a agarrarle con el signo mejor. Así lo ve. Es indistinto, pero... Sí, por ahí les resulta más fácil tomando el signo. Más. Y vemos acá. Entonces, yo, para llevar, a ver, voy a explicar de esto una vez y más despacio a ver si me siguen, porque después todas las cónicas es resolviendo completamiento cuadrado. Ahora. Igualmente, chicos, a pesar de esta explicación detallada que está haciendo Estela para este ejercicio, el compromiso de ustedes en revisar lo que vimos en el taller en los primeros temas, porque el completamiento de cuadrado para muchos de ustedes resultó nuevo, así que a tomar de vuelta los apuntes de aquellos momentos y repasar, ¿sí? Entonces, a ver si me siguen. Acá yo voy a tener, acá en esta opción justo me dio menos, o sea que para compararlo voy a tomar ese menos. En realidad yo tengo que completar cuadrado, o sea que para poder llegar a una expresión y acá tener algo elevado al cuadrado, yo acá voy a tener que tener algo sumando y elevado al cuadrado, ¿sí? A ver, entonces, pero como yo acá estoy sumando algo y estoy metiendo algo acá adentro, yo a su vez lo voy a tener que restar, ¿lo ven? Entonces yo acá no estoy alterando esta igualdad, porque esto es lo más importante, yo no puedo alterar la igualdad. Entonces ahora pienso, yo tengo que descubrir cuál es mi A, acá me está faltando mi A, esto sería mi A, y para saber qué A pongo ahí. Entonces, ¿cómo lo veo? Veo que 2AX
que es de mi expresión esta anterior, tiene que ser igual a mi 6x. Hay veces que lo damos cuenta, después con la práctica se dan cuenta directamente multiplicando. Entonces, mi ¿a qué va a ser igual? A ver si lo ven ahí. ¿A qué va a ser igual? Despejo, o esto se simplifica, me queda 6 dividido 2, A 3 A dice igual a Camila. 3. ¿Lo ven? Y si no lo pienso acá, sin hacer tanta cuenta acá, ya después lo van a hacer directamente, pienso, acá voy a tener que tener el doble producto del primero por el segundo. El doble producto por el primero va a ser 2 por A. Si acá tengo un 6, no queda otra que el 2 lo tengo que tener sí o sí, o sea que el A tiene que ser 3. ¿Me siguen? Entonces, este 3 acá, lo vamos a poner con este azul, iría a parar acá. Este sería mi 3 al cuadrado y le resto el 3 al cuadrado. Entonces, en esta expresión que yo puse acá, ahora voy a borrar acá, le voy a traspasar esta acá. 2 a x igual a 6x, a quedó que es igual a 3. Voy a borrarme esto, que quiero que vean esto acá. Yo ahora voy a decir que esta expresión es la que me hace x menos 3 al cuadrado. Menos, y este no lo En tengo que eso, perder. perdón Estela, Sí, en eso que señaló Estela, en esos 3 términos que la llavecita, ahí están los 3 términos del desarrollo del binomio, binomio. ¿sí? Sí. ¿Me siguieron hasta ahí? Este 3 surgió de hacer 2 por 3, que me dio 6. ¿Se entiende? Si yo ahora desarrollo esto, tengo que llevar al x cuadrado menos 6x, ¿sí? No puedo haber alterado, porque no puedo cambiar esta expresión. Entonces, ahora, una vez que completé el cuadrado, acá me queda x menos 3 al cuadrado menos 9, más. Ahora voy a calcular este otro completamiento, ¿sí? A ver si me vengo más acá. Entonces, vamos a ver si lo hacemos más rápido esto. Me queda completamiento de cuadrado de y cuadrado menos 2i. A ver, Estela, Sí, ahí Martín puso una carita como de triste. A ver, Martín, ¿a qué te referís con la carita? El desarrollo sabemos que es engorroso, Martín, pero necesariamente estos casos de cónicas se resuelven completando con esto. cuadrados, o sea, no hay otra. Dice que se perdió con lo del 3. ¿Cómo obtuviste? Bueno, vemos acá. A ver en este. Ahí en este va a En aparecer de este. vuelta, A sí. ver. Recuerden que vamos a tener que completar cuadrados 2 veces. Entonces, vuelvo a decir, yo para completar cuadrados, ¿qué quiero? ¿Qué significa completar cuadrados? Quiero llegar de esta expresión a poder expresarla de esta forma. Más o menos algo a cuadrado, ¿no? Me va a quedar algo así. Porque me va a aparecer algo más sumando, restando. Pero quiero llevarla a esta forma, ¿sí? Porque así puedo trabajar las cónicas. Ahora, nosotros sabiendo que tenemos que trabajar y completando cuadrados, no nos tenemos que olvidar cuál es el desarrollo de un binomio cuadrado. Entonces, a ver, lo voy a volver a escribir. X más A al cuadrado, si yo lo desarrollo me queda el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si acá hay un menos, acá me va a cambiar el signo. Ahora, ¿en qué consiste el completamiento? En encontrar este A, ¿sí? Que me lo va a dar el término que viene acompañado con la X. En este caso con la Y. Si yo acá tengo que escribir 2 por A por Y y el resultado es 2i, ¿a cuánto vale A? A ver si lo ven ahí. 1 dice ya él. 1. ¿Está? ¿Lo vio? No me acuerdo quién era el alumno que no lo veía. Martín ¿se ¿Lo ves, entendió? Martín?
A ver qué pone Esto Martín. es lo mismo que expresarlo así, a ver si lo ven. Menos 2 por 1 por i. Ahí no cambié nada. A ver si así lo ven. Dice Martín, ¿dividís el coeficiente con 2? Bueno, sí, Efectivamente, también. Martín. Sí, también. Si ahí yo despejé. Sí, dividís el coeficiente por 2. Es otra forma. Esto es como decir esto. Esto se va, justo este valía 2, ¿no? Pero lo que haya acá, el número, dividido el 2. Sí. Son distintas formas de plantearlo, ¿sí? Por ahí uno lo ve más despejando, qué sé yo. Entonces, sigo este. Tengo que armarlo porque todavía no completé. Lo único que fue es desarrollé este producto como 2 por 1. Si yo quiero completar el cuadrado, le tendría que sumar este a para mí al cuadrado. ¿Recuerdan? Entonces se lo voy a sumar para yo completar el cuadrado. Entonces se lo pongo como 1 al cuadrado. Pero yo acá estoy metiendo un 1 que acá no estaba. Entonces, en el momento que lo sumo, es en el momento que lo resto. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? ¿Sí? Entonces, yo ahora, para completar cuadrados, tomo esta expresión hasta acá y digo que eso es i menos 1 al cuadrado. Y no me tengo que olvidar que aparte tengo un menos 1 ahí. Entonces, escribir eso es lo mismo que escribir i al cuadrado menos 2i. ¿Sí? Entonces, acá vengo, que lo había puesto con verde, voy a ponerlo acá, voy a poner esto que puse en rojo. I menos 1 al cuadrado menos 1. Igual a 43. ¿Sí? Voy a borrar acá para limpiarme. Ahora, sigo trabajando la expresión y me va a quedar x menos 3 al cuadrado más i menos 1 al cuadrado. Y ven que ahora, no perdamos de vista esto. Ya acá logré tener un x menos algo al cuadrado. Tengo un i menos algo o más algo, es indistinto al cuadrado. ¿Qué me faltaría encontrar? Me faltaría encontrar el radio, ¿sí? Entonces, trabajo con los coeficientes, tenía 43, paso el 9 sumando y paso el 1 restando. ¿Y cuánto me quedaría esto? Trabajo la expresión y me quedaría 43 más 1, 10, esto me queda 53, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Sí, Estela. Sí. Bueno, este es A para ver, que ustedes chicos, vean ¿se entendió? que los radios no Sí, siempre, pusieron. no siempre van a dar valores redondos, ¿sí? Por ahí dan valores así medio feos. Entonces, ¿cómo expreso en valor de radio? Porque el radio me lo dice que está al cuadrado. ¿Esto sería lo mismo? A ver, chicos. Recuerden la expresión canónica de la circunferencia, que estaba igualada a r cuadrado, ¿sí? Como el radio, este valor me representa el radio al cuadrado, para poder saber el valor del radio, elevé al cuadrado, apliqué raíz y elevé al cuadrado. ¿Se entiende? Quería hacer todo 2 en 1, pero es porque no siempre les va a dar valores enteritos. Exacto. Muy bien, no, estuvo bien elegido el ejemplo, Estela. Bueno, entonces, supónganse que ahora yo voy a graficar. Entonces, acá, ¿cómo graficamos? Vamos a encontrar el vértice y va a ser el valor 3, porque recuerden que estaba con un menos, o sea que tomo solamente el valor 3
y el valor de K, porque la expresión ya viene El con ese centro, menos. Estela. El centro, perdón. El vértice. Estaba pensando más allá en la parábola. Acuérdense de los elementos centro. importantes que dijo Estela. De cada cónica vamos a ver los elementos importantes, ¿sí? H, En este caso, que es una circunferencia, el centro. El centro que es de H y de K. Entonces va a ser 3 y 1. Y mi radio, que va a ser, ¿alguien tiene? A ver, para sacar raíz de 53. 7,28. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, voy a venir y voy a buscar el centro en 3. Este va a ser mi centro. Y este va a ser mi radio. Estela. Sí. Sofía pregunta si no sería -1 el valor. No, porque... ¿De I te referís? ¿El K te referís, Sofía? Yo siempre busco que esto... Fíjense la canónica como la escribió Estela. Se haga 0. Esto siempre les cuesta porque se acostumbran a los desplazamientos. Siempre piensen como cuando hacemos desplazamientos con X. Cuando buscamos el 0 acá, ¿qué buscamos? El X que me anule esta expresión, es en 3. Acá lo mismo, busco el Y que me anule esta expresión. Y esta expresión me la anula en Y igual a 1. Y también lo ven acá. La expresión está con menos. ¿Qué pasa si yo les escribo esto? A ver ahí, vamos a ver eso. Estela. Sí. Nos están quedando 4 minutitos. Sí. Te aviso para ir cerrando. El centro sería, quería que vieran esto, el centro sería 2. Sí, sí. ¿Y cuál sería este sería el valor X, ¿no? Estas serían las coordenadas. En valor Y, ¿cuál sería el centro acá? La coordenada en Y. -4. -4. ¿Ven? Porque en realidad yo lo puedo expresar esto así. ¿Lo ven? Si aparece un más, ¿Se entiende ahí, chicos? ¿se entiende? Como si tuviera un menos acá. Acá directamente estaba con menos, entonces ya sé que las coordenadas de mi centro van a ser 3 solito y 1. ¿Sí? Ahí dijo que sí, Sofía, que lo entendió. Bien. Y acá, para que se den cuenta por ahí, que no siempre da tan feo, pero si acá me diera esto, ¿cuál sería el radio acá? A ver si se dan cuenta. En el ejemplo que escribió en verde Estela, ¿cuál sería el radio, chicos? 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. El radio es 4. ¿Sí? En este el radio me daba 7 y pico. Acá tengo 3, 4, 5, 6, 7. Por ahí se me iba. Pero es como si tuviera trazo. Bueno, acá se me pega la mano. Pero es como si... Sí, con las hojas cuadriculadas ellos lo van a poder hacer más prolijo, Estela, no te preocupes. Hacen así. Y acá, esto sería mi radio. Y este sería mi centro. ¿Sí? Que sería 3 y 1. ¿Sí? Bueno, lo que tienen que practicar es mucho completamiento de cuadrado. La verdad que no hay otra forma de resolver si no es a través del completamiento. ¿Sí? Y vamos a completar, a ver, supónganse el elipse. En esta no tenía completamiento, lo hice a propósito porque quería completar uno solo. Y bueno, las expresiones de las canónicas una vez que reconocemos que es una elipse, a lo que vamos a llegar, ¿sí? Pero bueno, después, no sé si después si no armo un videíto, Marta, y subo por ahí de elipse y de lo demás.
Hola, ¿se me escucha? Estela, yo lo que les quería recordar es que miren el material que está en el aula, que les señalamos, tanto en el apunte teórico, el libro digital, y el práctico. Estos ejercicios del práctico están a partir del ejercicio 17, 18, 19 y 20, son los 4 ejercicios de cónicas que tienen en el práctico 3. ¿Sí? Así que concéntrense en eso. Y sí, ¿sabés lo que podemos hacer, Estela? Exportar desde el OneNote en PDF, como hicimos la otra vez, y le subimos al aula la también resolución. lo que quedó, diga. Claro, de esos ejemplos que quedaron ahí. Sí, la sin verdad que, alcanzar. bueno, por ahí me llevó mucho tiempo por No, ahí. es que Lo que pasa lleva es que tiempo, lleva tiempo. sí, el completamiento para que lo vean, qué sé yo, encima doble, pero bueno. Bueno, No, estuvo bien. recuerden, me parece que todavía está abierta la encuesta, ¿no, Marta? Que no, Sí, está no- todavía la encuesta abierta. que no lo mencionamos, por favor, aquel que no completó la encuesta, la que ya lo completó, ya está. Solamente una opinión y no es de ayuda para nosotros. Otra cosa, recuerden que va a estar publicado y vemos bien, supongo que será en el horario de consulta del viernes, que es feriado, lo de la charla para lo del parcial, así se sacan todas las dudas y no ocupamos hora de la práctica ni de la teoría, y para ver si el martes hacemos el simulacro. Bueno, perfecto. ¿Este viernes, Chicos, profe? a estudiar. Sí, dijimos Sí, este sí. viernes al inicio que es feriado, a ver si nos podemos juntar, aunque sea un ratito, no va a ser de consulta, solamente para que charlemos y se saquen dudas ustedes de cómo, y les mostremos cómo es el recurso, qué es lo que necesitamos, que esté el DNI, que hagan un solo archivo, que lo pasen a PDF o a Word, todas las Y la recomendaciones. conexión. Y la desde conexión los de los celulares, como lo todos. ven y demás. Así que vamos a publicar en el foro, por el Instagram, el horario, pero seguramente es el horario de consulta, a las 16. De más está decirles que aprovechen estos feriados para ponerse al día aquellos que no pueden ir al día con los prácticos, ¿sí? Y nos hagan todas las consultas. Vemos que hay pocas consultas en los foros. Aprovechen eso, que si no luego se va a acercar el parcial y van a surgir todas las dudas. Así que aprovechen a consultar por el foro. Bueno, nos despedimos listo. Y los esperamos en el foro. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao.